Buenísimo. Entonces, la vez anterior vimos algo de Bootstrap, ¿ok? Y ahora en el fondo voy a tratar de explicárselos con un poco más de detenimiento para que ustedes puedan entender mejor de qué se trata, ¿ok? Entonces, en realidad, el Bootstrap lo que es, perdón, no me está pasando la lámina. Ahí está. El Bootstrap, ¿cierto? Em, Lo que hace principalmente es un método que sirve cuando los supuestos de parametrización no se están cumpliendo. ¿Ok? En este caso, acuérdense que una de las formas en las que veíamos, ¿cierto? Si es que nuestros supuestos se cumplían, o la gran mayoría de nuestros supuestos se cumplían en realidad, era si es que los errores del modelo se comportaban como una normal o no. Entonces, cuando vemos que eso no ocurra, en general una buena solución va a utilizar el bootstrap. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no se cumple nos va a estar indicando que no se están cumpliendo, ¿cierto? Los supuestos del modelo, ¿ya? Entonces, un poco, ¿de qué se trata esta cuestión del bootstrap? ¿Ya? Lo principal es que, bueno, descansa, ¿cierto?, entre esta analogía entre la muestra y la población, como de la idea, ¿cierto?, de que una muestra por sí sola, incluso sin los factores de expansión, puede ser y una muy buena herramienta para estimar para estimar parámetros poblacionales, ¿ya? Y bueno, una de las cosas que pasa con el Bootstrap es que hace menos supuestos en sus estimaciones, ¿ya? Y una idea central en la cual se basa el modelo es que muchas veces es mejor extraer conclusiones estrictamente a partir de la muestra que haciendo supuestos poco realistas sobre la población, ¿ya? Entonces, acá lo primero es que ustedes ya saben que el Bootstrap utiliza en realidad solamente la información de la muestra, ¿ya? Y nada más. Y lo que hace, muy básicamente, es una iteración, es decir, es repetir una y otra vez muestreos con reemplazo, ¿ya? Y está esta persona, Efron, que en 1979 introduce esta idea y lo que dice es que nosotros podemos hacer un remuestreo, ¿cierto?, de los datos, de las, en realidad, las observaciones obtenidas en una muestra, y podemos hacer ese remuestreo múltiples veces para generar una estimación empírica de la distribución muestral completa de un estadístico. ¿Qué significa esto? Esto significa que si tenemos una muestra de, no sé, 10.000 observaciones, podemos sacar una de 500 y estimar, ¿cierto?, el parámetro que nos interesa, que puede ser una media, ¿ya? Sacamos una muestra de 500 y tenemos una estimación, ¿cierto?, puntual de esa media. Luego hacemos otra selección aleatoria de 500 más. Y así, y repetimos una múltiples veces, iteramos, ¿cierto? Y sacamos distintas, ¿cierto?, muestras de tamaño de 500, en este caso, puede ser otro tamaño, y tenemos múltiples puntos, ¿verdad? Que están estimados por cada uno de esos remuestreos. ¿Qué es lo que va a hacer el Bootstrap? Tomando todos esos puntitos, ¿cierto? Que se obtuvieron a partir de las distintas muestras, que eso es lo que se llama el proceso de remuestreo, ¿cierto? Iterado, los utiliza para construir una nueva estimación, ¿ya?, del parámetro poblacional, ¿ya? Y por eso es que se basa tan fuertemente en la idea y en el valor que tiene la muestra, ¿ya? Porque, o sea, se va a reducir solamente la información disponible en la muestra para hacer la estimación del parámetro poblacional, ¿ya? Eh, entonces, hay que tener cuidado acá hay algo importante, porque si hay un diseño muestral complejo y las probabilidades de selección son muy distintas para las distintas unidades, para las distintas subpoblaciones, entonces el bootstrap nos va a dar resultados distintos que con factores de expansión, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado y tener esto en consideración, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo si su muestra está diseñada de tal forma en que la tasa de muestreo para hombres es mucho menor que para mujeres, ¿ya? Eso va a significar que su muestra va a estar, si no se corrige a través de un factor o a través de algún otro método, más cargada, ¿cierto?, proporcionalmente hacia mujeres que lo que realmente está la población. Entonces, al depender únicamente de la muestra, eso les puede generar eventualmente un problema, ¿ya?
Una de las grandes ventajas del Bootstrap es que no supone ninguna distribución en los datos, ¿ya? Es un procedimiento que se llama no paramétrico, ¿ya? Em, y a pesar de eso, igual se puede obtener, ¿cierto? La distribución de diversos estadísticos, ¿ya? Em, Em, por último, ¿cierto? Estos últimos tres puntos es que, bueno, su uso en las regresiones depende de los supuestos, ¿ok? Cuando justamente lo vamos a utilizar cuando los errores no se comportan como una normal, ¿ya? Y justamente es útil para evitar supuestos fuertes y fórmulas analíticas. Es útil bajo múltiples circunstancias. Entonces, hay veces en las que soluciones analíticas no son viables y los supuestos no son sostenibles. Entonces, ahí el bootstrap puede, ¿cierto?, ser útil. ¿Ya? Y ojo que el bootstrap no es un estadístico per se, sino que es una aproximación al uso de la estadística para hacer inferencias sobre los parámetros poblacionales. Entonces, entonces en realidad es como, por así decirlo, una herramienta. ¿Ya? Una herramienta para poder hacer esas estimaciones. ¿Ya? Y existen algunas recomendaciones para su uso. En general se recomienda que para el cálculo de intervalos de confianza usar entre 1000 a 2000 réplicas para obtener resultados robustos. ¿Ya? Esto, ojo, ¿qué significa? Que mientras más réplicas pongan, más se va a demorar el computador en calcularlas y más tiempo van a tener que esperar para las estimaciones. ¿Ok? Y lo otro es que esto cuando lo hace un computador, generalmente los computadores lo que hacen es simular la aleatoriedad, ¿ya? Entonces, como simulan, ¿cierto? La aleatoriedad, en realidad lo hacen en base a algo, ¿ya? Porque en verdad el computador no tiene un dado adentro, no tiene una moneda que pueda lanzar, ¿cierto? En el cual hay un proceso como verdaderamente aleatorio en el cual basarse, ¿cierto? Entonces, generalmente lo que se hace es que, por ejemplo, al momento que ustedes aprietan Enter en el Bootstrap, el computador simula un proceso aleatorio que se basa, por ejemplo, en el quinto decimal del indicador que eran revoluciones por minuto del sistema de refrigeración del computador, por ejemplo. O el tercer decimal, ¿cierto? De los segundos, ¿cierto? Que tenía la hora del computador al momento de apretar el Enter, cuando dijeron Enter, Bootstrap, corre, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces ustedes van a querer hacer un Bootstrap y van a querer replicar ya las estimaciones. Y la única forma de replicarlo es si ustedes le dan una semilla, ¿cierto? Y le dan la misma semilla en cada simulación. Entonces, ¿qué significa eso? Que ustedes van a poder decirle al computador, por ejemplo al Stata o al software estadístico que estén utilizando, mira, vas a tener este número para tu proceso aleatorio, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que si después otra persona agarra y toma el mismo programa, el mismo Stata y todo, y le dice, ah, mira, la semilla es esta, va a poder replicar el resultado. Y eso es súper importante para que ustedes puedan tener transparencia, ¿cierto? Y puedan ser responsables frente al resto de los resultados de su investigación. Y bueno, acuérdense, ¿cierto?, sobre la normalidad de los errores. Esto se ve así en Stata, esto lo vimos en la clase pasada, pero acuérdense que acá lo que se está haciendo es que se está testeando, ¿cierto? Como la hipótesis nula es que la skewness es igual a cero y la kurtosis igual a 3, que es cuando, ¿cierto?, estamos frente al caso de una normal. Entonces, si nosotros vemos acá valores muy pequeños, significa que vamos a estar rechazando esa hipótesis nula en favor de la alternativa. En este caso, la hipótesis nula es que es una normal, ¿cierto? Medida a través de la skewness y de la kurtosis. Entonces, si rechazamos la hipótesis nula con un test de este estilo, ¿cierto? Entonces vamos a tener que utilizar un bootstrap y como habíamos mostrado en la clase anterior, un bootstrap se ve así. O sea, en el fondo fíjense que lo que hace es estimar, ¿cierto? Los intervalos de confianza, un valor, ¿cierto? Para la significancia del coeficiente estimado, los valores del coeficiente estimado, etcétera. ¿Ya? Todo eso va a ser igual. Y hay algunos métodos distintos que se pueden utilizar que son, bueno, en este caso el Stata o esta opción que les mostré muestra tres distintos que son los que se exponen acá, ¿ya? Eh, pero no dan resultados muy diferentes y en realidad, por lo menos para los alcances del curso, no nos vamos a meter con eso, ¿ya? Pero ese es el Bootstrap.
y es importante porque se utiliza cuando vemos que los supuestos del modelo, ¿cierto?, de parametrización no se cumplen.